Continuamos nosotros y está en línea para conversar el colega Tomás Rodríguez, periodista en Border, escribe habitualmente para la revista Noticias y colaboró con Juan Luis González en el libro El Loco, biografía no autorizada de Milei. Quiero decir a los potenciales mileístas que puedan estar escuchando la radio en este momento que pueden ir a tomar un café, hacer un pichín, pasear el perro, porque esto va a ocurrir, aunque los enoje. Tomás, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Pero no les digas eso que se queden escuchando. No, porque se ponen mal y después me No, dicen, bueno, sí, ya sé, pero bueno, qué sé yo, nada. viste que el promedio de los seguidores es muy intenso, es una cosa, son una cosita, que vive en un mundo paralelo extraño, es muy curioso. Bueno, contame un poquito, Tomás, cómo se forma, cuándo se interesan ustedes en estos temas que tienen que ver con Milei y su larga retahíla de ficciones, ¿no? Bueno, en realidad Juan Luis González, que es el autor del Loco, que en este momento está por su tercera reedición, Ujú, realmente está teniendo un éxito muy bueno. Se había interesado desde antes de mi interés. O ujú, sea, a mí siempre me interesó concretamente abordarlo cuando descubrí el tema de los plagios en los cuales él había incurrido, mm, y a partir de ahí, bueno, escribimos la nota con Juan Luis González, que fue una nota de etapa de noticias, y ahí ujú, empezó nuestra colaboración en estos temas, pero él ya venía de antes, lo había entrevistado incluso varias veces a Milei. Cuando se publica la nota de los plagios en Revista Noticias, cambia mucho la relación de Milei con los periodistas de perfil, y obviamente con Juan Luis González, y él enfría esas relaciones. De hecho, Juan lo quiso consultar para el libro, para tener su voz en el libro que habla sobre él, y él se negó y después lo bloqueó de redes. Pero más o menos digamos que en mayo de 2022 es cuando yo, en mi caso, empiezo a escribir sobre Milei a partir de los plagios que había encontrado de él en su libro Pandonomics. ujú. ¿Y qué plagios habías encontrado? Ya había habido una denuncia previa sobre plagios de él en columnas de opinión, pero cuando yo veo ese caso, que de hecho Milei lo minimizó mucho, prácticamente no dijo nada, dijo de hecho que por un tema de practicidad en las columnas de divulgación no se solía citar, lo cual no es así, se cita siempre. Mm, Y a partir de eso, conversando con un amigo periodista, me puse a pensar si esto será un caso aislado o un modus operandi de él, y bueno, encontramos plagios en Pandenomics, que es el libro que él publicó durante la pandemia COVID-19, que es una suerte como de mirada político-económica sobre el manejo de la crisis en Argentina y en el mundo, y me encuentro que había plagios a 6 trabajos de otros autores, entre ellos a la economista del FMI, Gita Gopinath, textos de ella, y también a Salvador Uribarri, físico de la Universidad de México, que se enteró de esto por la investigación de noticias. De hecho, mismo caso también se enteró por nosotros Antonio Guirao Piñera, que es un físico ujú, de la Universidad de Murcia, un físico español. Y también después encontramos más casos en otros libros de él. Por ejemplo, en El Camino del Libertario, que es su autobiografía, sí. que la perlita de todo esto es que el día en que salió la nota de etapa de noticias por los plagios en Pandonomics, él estaba presentando El Camino del Libertario en la Feria del Libro, en la Rural, ese mismo sábado. En El Camino del Libertario también hay plagios. Milei plagió ahí textos de Alberto Venegas Lynch, que es este intelectual tan cercano a él, ¿no? Ujú, Que también su hijo, Bertie Venegas Lynch, es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por la sí. Libertad Avanza también. Lo vimos, no recuerdo si esto fue, creo que ayer, eh, dialogando o debatiendo un poco con José Luis Espert en un programa de TN, de hecho. Después encontramos también plagios en un prólogo que Milei escribe a una edición de un libro canónico del liberalismo económico, que es 4.000 años de controles de precios y salarios, Ujú, que lo había publicado Unión Editorial, y en el prólogo a esta edición Milei plagia un prólogo de una edición anterior. ajá. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante, y a mí me parece muy interesante, primero por cómo esto un poco agrieta o erosiona cierto perfil que Milei ha venido construyendo, en el sentido de que buena parte de su capital simbólico la ha construido en relación a ser el que sabe, el que tiene la info, ¿no? El que tiene los datos, en contraposición a, lo estoy citando a él, zurdos empobrecedores o zurdos brutos. Y además, bueno, me pareció muy interesante. Quiero decir, si yo te digo que que yo escribí Don Quijote de la Mancha, yo estoy casi como
diciendo que yo soy Miguel de Cervantes, aunque no lo sea. Digo, también a mí lo que me pareció más interesante de eso fue como qué grado de credibilidad tenía una persona que en ese momento acababa de entrar como diputado, estaba sorteando su segundo sueldo cuando publicamos lo de Pandenomics. ¿Qué grado de credibilidad puede tener una persona que incurre en este tipo de prácticas? Bueno, yo en verdad de hace mucho creo que no tiene ninguna. Creo que es una persona de una inestabilidad emocional profunda, muy compleja. Ayer volvió a mostrar su misoginia aquí, agrediendo a una colega de TN, sin arte ni parte, porque alcanzaba con contestar lo que le preguntaron, que no era nada complejo, y seguir su camino. Y esa cosa niñata que tiene de que me agreden, me atacan, digo, a todos les pasa, digamos, están en política, ¿qué va a hacer? Funciona así, ¿no? Bueno, sí, de hecho en El Loco a propósito de eso que dijiste niñato, me hizo pensar, sí, hay algo como de que, digo, a Milei también lo agredieron y lo lastimaron mucho en la secundaria y mismo en su casa, digo, si ustedes leen el libro El Loco se van a encontrar con que Milei es una persona que ha tenido una infancia muy difícil, o sea, de mucha agresividad por parte de su padre, que lo castigaba psicológicamente, lo llegó a castigar físicamente, por ejemplo, cuando en el 82 se conoce la noticia de que íbamos a ir a la guerra por Malvinas con Inglaterra. Milei, que era un chico en ese momento, dice que le parecía un disparate que fuéramos a pelear contra Inglaterra, y el padre lo fajó, básicamente. Ujú. Este, y también, de hecho, el loco es el nombre que le ponían en la secundaria a sus compañeros que le hacían bullying. Hoy diríamos bullying, no existía en ese momento ese término, pero hoy diríamos bullying. Con Sí. lo cual pareciera como... Y hay algo curioso en esto que decís, me hizo pensar, porque justamente se lo podía molestar hasta un punto donde él reventaba de rabia y empezaba a meter miedo. Y Mm. yo creo que hay algo de esa estrategia que está en el loop en Milei, ¿viste? Como Sí. que en ese sentido sigue en el patio de la secundaria un poco. Y no Bueno, sé si se lo puede culpar demasiado, de hecho, en serio, digo, más allá de que por supuesto me parece que no corresponde que un funcionario político se maneja de esa manera en un debate o si le hacen una pregunta, me parece que ahí hay un poco de explicación de esa manera de manejarse. bueno, seguramente muchas veces lo que pasa en la etapa de la adolescencia que coincide con el secundario puede marcar a una persona para toda la vida, pero después te van pasando cosas, digo, se supone que el tiempo te tiene que ayudar a ir entendiendo, a ir mejorando, hay muchas maneras de salir de eso. No, por supuesto. Digo, por otro lado, yo creo que sí, yo creo que él amedrenta y por eso me parece que ha sido la actitud de muchos de nuestros colegas que lo tratan como pisando cáscara de huevo, que no quieren que se ponga loco. Yo pido perdón a la audiencia por repetir esto. Yo lo saqué del aire acá en 2019, por ahí. Me Ah, empezó a gritar y mira vos. le dije, basta, 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 no me grite, no me grite, no me grite. Y dije, bueno, sáquenlo del aire, lo saqué del aire. ¿Recordás a propósito de qué te gritaba? Él estaba en ese momento enfocado en la crítica al banco. Era la época en que, según reconoce Giacomini, operaba para Urnequian limando al gobierno de Macri a través de la discusión por las LEVAC y todo ese tema y demás. Él hizo unas apreciaciones, yo le hice repreguntas porque las apreciaciones que hacía no me cerraban, no me parecían conducentes, y me empezó a gritar si yo defendía y si yo era esto y si yo era el otro y por qué le decía. Yo estaba preguntando. Y en el momento le dije, no me grite, no me grite, Milei. Milei, estamos hablando, no me grite, Milei, lo saqué del aire. Mm. Por eso a veces me sorprende los sorprendidos que están algunos ahora, porque esto es una conducta. Gritar, amedrentar es una conducta. Bueno, sí, también creo que quizás mucha gente, se me ocurre, no sé, Ah, no soy politólogo ni muchísimo menos, quizás ahora que él ganó el 30% en las PASO y que tiene muchas posibilidades de ser presidente de la nación, ahora mucha gente creo que lo está empezando a ver mucho más de cerca, aunque ujú, ya se veía viniendo, ujú, ya se ujú. veía viendo de parte de mucha cantidad de gente de la sociedad. Me parece que el hecho de que él esté realmente a un paso de la Rosada, bueno, hace que todo el mundo lo mire diferente. Claro. Y no solamente críticamente, también Mm, puede ser que haya mucha gente que tenga, como dice así, la solidaridad con el vencedor y de repente le parezca que Milei es una figura atractiva a partir de que tiene chances de ganar, y además y esto es una de las cosas que creo que Milei ha capitalizado muy bien, el enojo legítimo además de mucha cantidad de personas y de mucha gente en la sociedad argentina muy enojada y muy disgustada digamos, con la clase política en general y ujú, con el ujú. manejo institucional del país también, digo,
una persona que no llega a fin de mes, que alquilar es una hazaña, que va a comprar y cada vez compra menos cosas, que los hospitales y escuelas públicas que tiene cerca o no les funcionan o les funcionan de una manera inferior a sus expectativas, que ve casos de escándalos como de hecho lo vimos hace unos días, del escándalo de Insaurralde, ¿no? Políticos con muchísimo dinero que se van en yate a Marbella con sus parejas. Bueno, eso me parece que Milei es como el pararrayos de toda esa bronca. Por supuesto, eso no alcanza para vehiculizar un cambio hacia adelante en una sociedad, pero digamos que se explica mucho por eso la adhesión a Milei también. Sí, supongo que eso puede tener que ver. A mí me parece un infantilismo. Lo puedo comprender en iniciados, en chicos jóvenes, intensos. Hay una etapa de la vida que hay un deseo de pureza extrema. Lo que no entiendo es adultos. Pero bueno, qué sé yo, cada uno sabrá y en la urna se decidirá ese aspecto de la cuestión. En algún momento, a consecuencia de la publicación del libro El Loco, yo he visto que había por parte de los plagiados alguna decisión de avanzar jurídicamente contra él. ¿Sabes algo de eso? Mira, nosotros la información que teníamos era que Salvador Uribarri, que de hecho hay una entrevista que él nos concede en Noticias, Sí. le iba a iniciar acciones, de hecho lo dice en la entrevista, le iba a iniciar acciones a través de la universidad. Él falleció el año pasado y lo último que estuve chequeando, aparentemente él verbalizó que quería hacer esa denuncia y no llegó a presentarla, aparentemente, porque me costó mucho además hablar con la universidad. Y me dicen que no hay una denuncia en curso en este momento, más allá de que él denunció, quiere decir, de boca de él, pero nos acabamos de enterar que él falleció el año pasado y no llegó a vehiculizar esa denuncia. Sí lo verbalizó, por supuesto, y si ven la entrevista, también aparece en El Loco, si ven la entrevista en Noticias Web, él tiene declaraciones muy duras contra Milei, le disgustó mucho todo esto que pasó. Claro. Y también, también hablamos con Guirao Piñera, que también tanto en el libro como en la nota que escribimos nos dio textuales, y de hecho en el caso de Guirao Piñera decía que no solamente lo había copiado, sino que había cambiado el sentido original de lo que él había dicho en su trabajo. Con lo cual, en este momento no hay una denuncia caminando en la justicia, quiero decir. Esa es la información que teníamos hasta hace un tiempo. Hace poco nos pudimos comunicar con la universidad y nos dijo que no, que en este momento no hay nada vehiculizado en ese sentido. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, mucha suerte, gracias por tu tiempo y la ilustración, muy amable. No, por favor, ustedes, y muchísimas gracias. Bien, seguimos nosotros, es la hora 8:29.